El catastro territorial multifinalitario. Vamos entonces al segundo punto de la agenda propuesta. En este caso vamos a ver con un poco más de detalle los orígenes y las variables que están involucradas en los grupos temáticos de la primera a la tercera ola. Este es el gráfico que habíamos llegado a describir en la primera parte, desde la primera hasta la sexta ola, y entrando ya en la parte histórica vamos a ver que hay una cierta relación cronológica con la evolución de las olas. En la primera, que trata de la evaluación de los inmuebles, vemos que está presente en las cuestiones catastrales desde hace más de 3 o 4 mil años, cuando los administradores de la región próxima al río Nilo se dieron cuenta que los agricultores tenían preferencias para ocupar las tierras próximas al río, luego después de las inundaciones, dijeron. Entonces a esta gente le tenemos que cobrar impuestos y para eso tenemos que evaluar cuánto está produciendo cada uno, y de ahí, digamos, fue un proto impuesto en función de la productividad. La segunda ola podríamos representarle los comienzos por un Teodorito, no obstante la cartografía tiene una historia mucho más extensa. Los primeros mapas con cierta precisión fueron realizados con ese instrumento tan conocido y hoy totalmente comandado por métodos electrónicos. La tercera ola podría ser representada por Napoleón, cuando crea su código, afirmó que el catastro sería el complemento ideal para su código en lo que se refiere a la descripción de los inmuebles. Por lo tanto, ciertamente el surgimiento del código de Napoleón trajo hacia los catastros una nueva responsabilidad, además de evaluar y ubicar bien a los inmuebles, que era conectarlos con los registros de la propiedad. La cuarta ola, colocamos un casco porque podría ser representado con las antiguas ocupaciones de ciudades que se hacían en la Segunda Guerra Mundial. Particularmente Hitler cuenta la historia, en vez de dejar a sus generales comandando las ciudades que tomaba, dejaba a los arquitectos y urbanistas para que organicen las informaciones y organicen también la ocupación. Pasando ya a la quinta ola, la cuestión tecnológica, vemos un icono ahí de los tantos browsers que hay para navegar en Internet, que representa entonces el paso que los catastros dieron hacia adentro de sus sistemas y también mostrarse hacia afuera en la sociedad con la popularización de los sistemas de información geográfica y también del uso de la teledetección, la fotogrametría digital, que facilitó enormemente los mapeos y las identificaciones de todas las variables ambientales, las infraestructuras. Finalmente, la sexta ola, que probablemente sea la menos tradicional, o ciertamente la menos tradicional en la visión de los catastreros, que es la de la institucionalidad, la del intercambio institucional, la que muestra que hay una necesidad fuerte de que los administradores se abran hacia la posibilidad de hacer convenios y acuerdos de cooperación. Vamos entonces, como prometimos, a la primera ola, la cual trata del valor. Lo que vemos aquí representado es un polígono que podría ser la representación gráfica de lo que un título de propiedad dice. Un lotecito que, por ejemplo, doña María compra de 10 metros de frente por 30 de fondo, el cual en el catastro es representado, en este caso, por un rectángulo, pero también en el catastro se representan las construcciones que en ese lote están presentes. Como vemos aquí en el gráfico, en algún momento se hace un mapeo, se determinan las construcciones existentes y se determina el valor del inmueble o de la parcela, que es un término muy utilizado en la jerga del catastro, a partir del valor del terreno más el valor de las construcciones. Ahora, esas construcciones que característicamente en América Latina son autoconstrucciones que van avanzando poco a poco de acuerdo a las necesidades. Se construye un garage en el frente de la casa cuando hay dinero para comprar un carro, se construye una piecita en el segundo piso para ubicar a uno de los hijos más grandes o algún familiar que llega a la casa, y esa construcción entonces nueva le va dando al catastro variables nuevas para la determinación del valor del inmueble. Ahora,
Ese es el paradigma de muchos administradores de catastro que buscan desesperadamente identificar la cantidad de metros cuadrados que las personas que autoconstruyen acaban ocultando porque no declaran. Ahora, hay una variable en términos de valor que en mi modesto criterio es mucho más relevante, que es la variación del valor del suelo, quien absorbe todos los cambios que se producen en la dinámica urbana que veíamos en la primera presentación, como extensiones de redes de infraestructura que valorizan la propiedad, también cambios de norma urbanística, extensión del perímetro urbano y tantas otras. ¿Cómo podemos entender, para aquellos que no están muy familiarizados, cómo funciona, cómo se derrama el valor del suelo a lo largo de una ciudad? Veamos esta imagen que corresponde a la ciudad de Córdoba, en Argentina, que nos trae Mario Piumet, que muestra cada punto rojo un inmueble que estaba a la venta en un determinado momento en esa ciudad. Si pensáramos que en cada punto podemos pegar un palito cuya altura sea el valor del metro cuadrado de suelo, rápidamente podríamos imaginar que soltando una tela encima de esos palitos altos y bajos se formaría una superficie que muestra las variaciones a lo largo de la ciudad del valor del metro cuadrado. Y aquí vemos a la derecha, entonces, representado en colores, esas variaciones de la superficie a lo largo de una parte de la ciudad, en la que está representada aquí. Pero el administrador, para poder definir una política tributaria, tiene que transformar esa superficie continua en discreta, y es lo que muestra la imagen aquí. Lo que se hace es, a partir de esa superficie, se atribuye un valor discreto a cada manzana, a cada cuadra o a cada lote. Entonces vemos que hay una conformación del valor de los inmuebles que está recibiendo la contribución de las construcciones y por otra parte la contribución del valor del metro cuadrado del suelo. En la segunda ola tenemos en esta figura una representación de lo que sería un inmueble que fue comprado por alguien y que, tal vez desconfiando de lo que dice el título de propiedad, manda a medir, y tenemos ahí la representación. El vecino también manda a medir su inmueble y, como vemos aquí en la filmina, hay una pequeña superposición entre uno y otro. Y el otro vecino también manda a medir y se encuentran más superposiciones y corrimientos, invasiones entre privados, confusiones de límites entre públicos y privados. Pues es que esto ocurre porque gran parte de los catastros latinoamericanos utiliza el sistema de posicionamiento relativo, a partir de la esquina de una manzana, por ejemplo, en las áreas urbanas, o a partir de hechos físicos en las áreas rurales, como los postes o alguna carretera rural. Estamos en esta situación, como vemos, porque gran parte de los catastros siguen utilizando cartografía analógica no georreferenciada. Inclusive cuando algunos profesionales trabajan con cartografía digital y georreferenciada, se las imprime y se las pega de forma precaria en los mapas antiguos, y así llegamos a esta imagen que nos trae Emeterio de una confusión casi permanente y de discusiones entre administradores y usuarios de la cartografía catastral que es tan característica a lo largo de la región. Una forma de contornar estos problemas fue empezar a usar la georreferenciación, como vemos aquí en esta figura. Lo que la gente empieza a usar y es cada vez más popular es el posicionamiento a través de sistemas de posicionamiento global, como por ejemplo el GPS que vemos aquí en esta imagen que complementa la primera. Siempre es importante recordar que el GPS nos posiciona en esa superficie curva que podría ser la esfera terrestre en términos muy simples, o el elipsoide de forma un poco más técnica, pero esas coordenadas que están ahí de latitud y longitud tienen que ser convertidas a un sistema de proyección cartográfico que acaba deformando esa superficie curva al pasar a un plano de representación, como vemos aquí también en la figura. Entonces, otro producto, otro origen de los problemas cartográficos catastrales está en la correcta definición del sistema de proyección cartográfica y también en la correcta utilización de los instrumentos que miden de forma global. Entonces nos vamos aproximando a la tercera ola, que es la cuestión jurídica. Como vemos aquí en la representación, volvemos a aquel polígono amarillo que era la descripción
de la propiedad de acuerdo al título registrado en el registro de inmuebles o registro de la propiedad o conservadores de inmuebles, como se lo llame, y conseguir esa información y formar el mosaico de una ciudad es un trabajo, como está representado aquí, de un mining, de un minero que tiene que conseguir cada documento, leer y representar. Realmente es un trabajo muy minucioso, muy cuidadoso, muy complicado. Y si lo contrastáramos con un levantamiento que hace un ingeniero catastral, como es llamado en Colombia, o un ingeniero topógrafo, normalmente denominados así a los ingenieros que trabajan con catastro en América Central, o ingenieros cartógrafos, o agrimensores de Brasil, o agrimensores del Río de la Plata, o geomensores de Chile, sea cual sea el profesional, cuando él va a medir es probable que encuentre esto. El contraste entre lo que dice el derecho en amarillo y lo que dice la realidad en rojo es lo que estamos llamando el contraste entre el hecho y el derecho. Veamos entonces qué implicaciones tiene esto, qué impacto tiene esta falta de coincidencia entre los dos polígonos. Si doña María compró un inmueble de 10 metros de frente por 30 de fondo, que está representado aquí en la figura por el polígono amarillo, ella tendría en esta área marcada la propiedad, porque lo dice el título, pero no tiene la posesión, porque de acuerdo a las mediciones del agrimensor, esa área está siendo ocupada por el vecino. El área roja sería un área en la cual doña María, que compró el inmueble amarillo, tiene la posesión, porque los muros o las cercas que lo delimitan así lo representan, pero no tiene la propiedad, porque esa porción no está descrita en el título. Finalmente, el área en la cual doña María tiene la posesión y la propiedad es el área naranja, la cual debería ser transferida en el futuro, la única que podría ser transferida, y contrastar el hecho con el derecho hace con que se depuren los títulos de las transferencias futuras. Entonces vemos que al contrastar la segunda con la tercera ola, por más que digitalicemos el catastro cartográfico, por más que informaticemos el registro de inmuebles, como vemos aquí la figura, y por más que coloquemos todas las informaciones en un sistema de información geográfica, pues tenemos que tener mucho cuidado en la forma que sistematizamos la información, por si colocamos cualquier porquería dentro de los sistemas, aunque sea en pantallas de computador potentes. También vamos a recibir como respuesta de nuestras consultas datos no muy confiables. Ahora quería salir del análisis de la propiedad bidimensional, que es la idea que está rondando siempre en nuestra mente, y pensemos en esta espacialidad. Volvamos a la esfera terrestre, por decirlo de alguna forma, y veamos representado el polígono de una propiedad en algún lugar. El centro de esa propiedad tiene una latitud y una longitud. Ahora, como vemos en la filmina siguiente, esa propiedad se proyecta y hay diferencias en los códigos civiles a lo largo de América Latina, pero en términos genéricos podemos decir que la propiedad se proyecta del centro de la Tierra hacia arriba. Algunos académicos dicen que la propiedad va desde el cielo, como vemos aquí representado, hasta el infierno. Es decir, la propiedad es un volumen en vez de ser un plano, como estamos acostumbrados. Veamos en otra perspectiva, en una escala un poco mayor, cómo ese volumen se proyecta y la relación que tiene con el catastro. Esta superficie que vemos aquí, tridimensional, podría representar una propiedad cualquiera, un espacio, un pedazo de territorio en una jurisdicción. Los límites de esa propiedad son, como vemos en este caso, planos verticales, el plano posterior y un plano lateral, el otro plano lateral. Solo dejamos abierto el frente para facilitar la interpretación de las figuras. Y es ese volumen para arriba y para abajo que el Código Civil, en algunos de los códigos civiles de América Latina, describen como la propiedad. Claro que con todas las restricciones que leyes complementarias a la ley de fondo, como es el Código Civil, imprimen a ese volumen de la propiedad. Entonces, mientras que el Código Civil tiene esa descripción volumétrica, el catastro y el registro continúan refiriéndose al plano sobre el cual se proyecta ese volumen, el plano de representación. Entonces tenemos ahí una primera idea que no es nueva, claro, para considerar. Soy dueño de un volumen, pero en el catastro y en el registro constan metros cuadrados en vez de metros cúbicos.
Volviendo a la idea, un poquito para ir avanzando hacia el final de esta segunda parte, de esta segunda presentación, recordemos en esta filmina lo que fue la representación del valor de los inmuebles en la primera ola. Vean que esa figura que les proponía, que en cada puntito rojo ustedes imaginen que se pega un palito cuya altura es proporcional al valor del metro cuadrado del inmueble, del suelo del inmueble, soltando una tela, podríamos tener una imagen como la que vemos aquí en esta filmina, una superficie variable donde una persona con un poquito de instrucción se da cuenta rápidamente que aquí está representada una ciudad monocéntrica, donde el centro de la ciudad es donde vale más el metro cuadrado. Aquí vemos otra representación de la tercera dimensión del valor que nos trae Everton de una ciudad brasileña, el cual evidencia ya no una ciudad monocéntrica donde los valores valen más solamente en el centro, sino a lo largo de algunas carreteras diametralmente alejándose de alguna referencia geográfica que muestre una centralidad. Y otra representación que me parece interesante que ustedes tengan en sus mentes es la que utiliza algunos catastros, como el caso de Medellín, que vemos aquí, donde la tercera dimensión está representada por sectores catastrales, o sea, se transforma la superficie continua de variación en sectores catastrales, cada uno de los cuales recibe un valor único del metro cuadrado. Vemos entonces que en estas primeras tres olas, valor, espacio y aspectos legales, tendríamos lo que podemos llamar la tercera dimensión del catastro. Un catastro que se preocupa con evaluar bien, posicionar bien los inmuebles y determinar quién es el propietario o el poseedor, está trabajando en la esfera del catastro 3D. Y solo para terminar, les recomiendo fuertemente que cualquier cosa que ustedes quieran saber sobre las nuevas tendencias o lo que está ocurriendo en el mundo en estudios de catastro para solucionar las dificultades que tenemos de representar en los títulos y en los mapas la tercera dimensión, es este grupo de estudio formado por la Federación Internacional de Agrimensores o de Geómetras, en la cual tengo la suerte de participar. Ahí hay una innumerable cantidad de publicaciones, las cuales ustedes pueden bajar, y en América Latina está siendo representada por algunos países inicialmente. Esperamos tener la cobertura de todos ellos.